Bienvenidos queridos amigos, buenos días, son las 7 de la mañana con 35 minutos, 36 minutos, gracias por acompañarnos con este reportaje especial. Hemos obtenido información de la Marina vía transparencia, información importante sobre el mapeo del narcotráfico en nuestro país. La gran pregunta que nos hacemos los mexicanos, los que queremos paz, tranquilidad, caminar por las calles con desparpajo, con un ambiente saludable en todos los estados de la República, en los 32 estados de la República, Jalisco, Sonora, Nayarit, Colima, los estados del centro del país, del sureste, del norte. Bueno, es lo que anhelamos nosotros. Y la pregunta que se hace mucha gente, porque yo mismo me la he hecho, usted seguramente también, es: después de la caída del Mencho, ¿recuperaremos la tranquilidad, la paz que tanto añoramos en nuestro país? Porque los 32 estados del país, indiscutiblemente, ninguno se salva. En todos, en los 32, hay violencia. Una violencia que se ha generado desde hace una década. De acuerdo a la información que tenemos de la Marina y de ese mapeo especial que hoy le vamos a presentar, usted llegará a una conclusión respecto a esta pregunta que nos hemos planteado los mexicanos. Repito, después de la caída del Mencho, estaremos tranquilos, estaremos en paz, podemos ir al parque con nuestros hijos sabiendo que vamos y regresamos. Ellos saldrán de casa y regresarán con bien a su hogar. Y esto, repito, es para todos los estados del país. Es una añoranza, una esperanza que tenemos desde hace mucho tiempo. Se ha recrudecido en los últimos años, sobre todo con Andrés Manuel López Obrador, a quien en lo personal admiro, pero tampoco es de ocultar. Es innegable, pues, que en el sexenio de Andrés Manuel los picos de violencia se incrementaron sustancialmente. Han disminuido poco a poco, pero la percepción de los mexicanos es que seguimos estando en un país altamente violento, del que aquellos que han podido y tienen los recursos económicos suficientes han emigrado a otras naciones, cualquiera que sea menos nuestro país. Pero nosotros aquí estamos, aquí nos hemos quedado en nuestros pueblos, comunidades, ciudades, capitales, entidades de la República Mexicana. Aquí vamos a seguir. Y los que se fueron no se fueron porque no amaran a México, lo aman entrañablemente, seguramente. Se fueron a la nación que ellos pudieron emigrar para escapar de la violencia, porque este es un hito también inocultable, definitivamente. Estos materiales que les hemos preparado es el trabajo de la Marina, de la DEA. La solicitud vía transparencia fue respondida afortunadamente por la Marina y tenemos todo esto que le estoy platicando al alcance de usted, de nosotros, para platicarlo poco a poquito con usted, desmenuzarlo pues cuidadosamente, y al final estoy seguro que así como nosotros llegamos a una conclusión, usted también la tendrá. Somos mexicanos todos y todos queremos paz y tranquilidad. Esa es nuestra portada de esta ocasión. El reportaje que hoy les estamos presentando en Análisis TV, donde compartimos datos, le damos valor al periodismo de investigación, pero también de análisis. Así pues, presentemos allá en la producción, ahí está pues la portada de este reportaje. Cárteles en México. ¿Cómo se van a reconfigurar los cárteles en nuestro país? Partiendo de la información de inteligencia que ya tienen las diferentes dependencias, organismos, pues tanto nacionales como internacionales, porque se ha dicho varias veces de esa colaboración que existe entre México y sus instituciones y los Estados Unidos y sus instituciones de inteligencia, tanto así que fue la manera, la forma como dieron con el capo más importante en los últimos años, el Mencho,
hace apenas algunos días. Lo capturaron, usted lo sabe, después la historia ya la hemos conocido, él falleció a bordo de una aeronave mientras era trasladado de Jalisco a la Ciudad de México. Es la información que dio a conocer el Ejército Mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, una historia ya muy contada, repetida a través de los diferentes medios de comunicación. Cárteles en México con información de la Marina. Pero antes de entrar de lleno en este contexto de mapas que habrá de irse modificando a lo largo de los próximos meses, semanas, meses, hay quien dice que por ser una estructura vertical, el cártel Jalisco Nueva Generación quedará como está. Yo tengo mis dudas con la información que aquí le voy a exponer y por qué razones, cuáles son las cualidades que tienen los cárteles en nuestro país, y me refiero a todos, para apoderarse, para controlar los diferentes territorios de nuestra nación y convertirlos en entes económicos y de poder. Cárteles en México es nuestro reportaje de esta ocasión. El fenómeno de los cárteles del narcotráfico ha sido abordado desde múltiples disciplinas, porque no es un problema criminal, es también social, cultural, psicológico y estructural. La criminología, la sociología, la psicología y la antropología ofrecen lentes distintos para entender cómo surgen, cómo se expanden, conquistan territorios y construyen áreas de poder ahí donde se ubican, donde van haciendo presencia. Desde la criminología, los cárteles se estudian como organizaciones criminales complejas que operan en mercados ilegales altamente competitivos. Se analizan desde la economía del delito porque controlan rutas, plazas y cadenas logísticas, dígase producción, transporte y distribución. El territorio es un activo estratégico porque garantiza flujo y protección de mercancías. La violencia no siempre es caótica. Nosotros la vemos así, ellos la ven de diferente forma, suele ser estratégica, se usa para disuadir a rivales, intimidar a autoridades o enviar mensajes simbólicos, mensajes violentos. En algunos contextos, los cárteles sustituyen funciones del Estado, imponen reglas, castigan robos, cobran impuestos y regulan mercados locales. Una historia que ya conocemos los mexicanos y que es del dominio público mundial. Su expansión suele seguir patrones, contactan actores locales, cooptan autoridades. Esta historia también ya no la sabemos, las relaciones que tienen con autoridades en turno, municipales, estatales, incluso federales. Es un tema que tampoco se puede ocultar tras un telón. Esto es una realidad. Y los principales actores locales que contactan y con quienes tienen, digamos, complicidades, pues es el primer nivel de gobierno, las alcaldías, los alcaldes, los ayuntamientos, las presidencias municipales, hablemos en general, de toda la República Mexicana. Desplazan a través de la violencia a sus rivales, controlan aspectos sociales y económicos. En México, por ejemplo, organizaciones como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación han sido estudiadas por su capacidad de expansión territorial con combinaciones variables de negociación y confrontación. Viéndolos desde la sociología, esta rama analiza a los cárteles como productos de estructuras sociales, de desigualdad, de exclusión, falta de movilidad social y economías informales. Reclutan a través de redes familiares y comunitarias, ofrecen sentido de grupo, estatus y reconocimiento. En ciertos contextos se construye legitimidad mediante apoyos comunitarios o narrativas de protección. Si estás en mi territorio, voy a darte toda la protección, se lo dicen a la población en general, a los comerciantes, a los vendedores, a los establecidos, me refiero a los comerciantes, a los informales, pues a todo ese territorio que engloba. Sigamos con esta charla, con esta plática previo a la exposición de mapas que aquí le vamos a presentar
y que nos hizo favor la Marina de compartir con Análisis TV, pero también con usted, que es nuestro público, a quienes nosotros nos debemos como equipo, y me refiero a todo el equipo de Análisis TV. Los choques con grupos rivales responden a competencia por rentas ilegales, control simbólico del territorio, disputas internas por liderazgos, y así nos las vamos llevando en el tema de los cárteles. El territorio no es solo geografía, es espacio de identidad y también de poder. Para ellos, claro está. Analizándolo desde la óptica de la psicología, se estudian perfiles individuales y dinámicas grupales para poder entenderlos. Características frecuentes en liderazgos criminales, alta tolerancia al riesgo, saben que están en peligro, pero eso les otorga estamina, les otorga emoción a los líderes de los cárteles, capacidad de cálculo estratégico. Esta visión, reitero, es desde la psicología. Carisma o autoridad basada en el miedo, despersonalización del adversario. En las bases operativas se observa que normalizan la violencia, construyen lealtades mediante recompensas y castigos. Todo esto que le estoy aquí exponiendo es una visión antropológica, psicológica, sociológica y desde la criminología. ¿Quiénes la estudian? Pues los académicos, las universidades, las escuelas de derecho, aquellas que estudian ciencias políticas, ciencias criminológicas, en fin, los académicos en su totalidad han tratado de comprender a los cárteles, a sus liderazgos, sus formas de conducirse, de operar. Pero ahora bien, la antropología analiza el fenómeno como sistema cultural, rituales de iniciación y lealtad, porque la lealtad es un recurso pues difícilmente de encontrar, tanto en los cárteles como en la política, como en la vida social. ¿Quién no quiere un amigo leal? Todos lo queremos, que no te traicione, que tú sepas a cabalidad que puedes confiar en él. La lealtad es un recurso, un bien difícil, muy difícil de encontrar. Simbolismos a través de narcocorridos, iconografías religiosas, códigos estéticos, construyen mitos en torno a sus líderes. Se adaptan a contextos locales, cada región moldea la organización según tradiciones, economía y tejido social. El territorio también es un espacio simbólico con murales, mensajes, control de fiestas patronales o eventos públicos que refuerzan el dominio cultural de cada uno de ellos. Aunque varía mucho, los cárteles presentan liderazgos estratégicos, mandos regionales para controlar las plazas y aquí me quiero detener un poco, mire usted, porque los analistas creen que por esa estructura vertical, poniendo de ejemplo al cártel Jalisco Nueva Generación, este cártel continuará. Usted sabe, funciona a través de franquicias. Tenían un líder que ya no está, un líder que construyó, digamos, un imperio en torno a estas 4 letras que nosotros conocemos, que pudo conquistar territorios muy amplios en nuestro país y que de alguna manera u otra, las franquicias, la estructura, los liderazgos regionales, los liderazgos estatales, ahí están a la espera pues de qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar. Pregunta que nosotros nos hemos hecho, pero seguramente también ellos. Las células operativas llamadas sicarios y halcones, ¿usted ha oído hablar de ellos? Pues nosotros también. Áreas logísticas y financieras. Desde la criminología comparada se identifican tácticas como fragmentación del enemigo, alianzas temporales, diversificación de actividades ilícitas, uso estratégico del terror, control de información y propaganda, porque ahí también hay una guerra híbrida. En la información y la propaganda, los grupos, los cárteles están también en las redes sociales divulgando información que les conviene y que les compete. La guerra
no solamente se da en tierra o en aire, a través de los drones, los aviones, a través de tierra con infantería, no, también se da en los medios digitales, en las redes sociales. La comparación con la Edad Media y el ajedrez es una metáfora que ilustra mucho. Castillos y plazas, el territorio como fortaleza, alfiles y caballos, operadores móviles que ejecutan movimientos tácticos. Se protege al rey, rey protegido, líderes que rara vez se exponen directamente, que se esconden, que encuentran espacios seguros para operar, guerra de asedio, bloqueos económicos o violencia sostenida para debilitar al rival. Sin embargo, a diferencia del ajedrez, el tablero real es dinámico. Aquí se lo he repetido varias veces. Intervienen Estado, fuerzas internacionales, mercados financieros y comunidades locales. El fenómeno de los cárteles es un fenómeno que se mueve, que tiene vida, que respira, que tiene actividad constante. El fenómeno de los cárteles no puede entenderse solo como crimen organizado. Es un mercado ilícito, dice la criminología. Un producto estructural de desigualdades, ilustra la sociología, un sistema con dinámicas psicológicas de liderazgo y cohesión, un universo cultural con simbolismos y legitimidades locales, refiere la antropología. Su conquista territorial combina cálculo estratégico, violencia instrumental, redes sociales y construcción simbólica de poder. Son organizaciones híbridas que mezclan lógica empresarial, guerra irregular y adaptación cultural. Comprenderlas exige un análisis que va más allá del espectáculo de la violencia y la distribución de drogas. Así pues, los cárteles en su totalidad, analizándolos, estudiándolos cuidadosamente desde la antropología, desde la criminología, desde la sociología, nos da un panorama distinto a nosotros, los mortales, porque hay especialistas en cada una de estas áreas académicas, en estas ciencias sociales, en la sociología, que puede descubrir aspectos que para nosotros pues son invisibles, no podemos atestiguar porque no los vemos. Y lo que no vemos y no oímos, para nosotros como población, como gente civil, como periodistas, incluso no especializados en cada una de estas áreas, pues nos resulta imposible de entender. Los mapas que nos ha facilitado la Marina a través de este documento, mire usted, esta fue la solicitud de información vía transparencia que obtuvo Análisis TV. Ahí la tiene usted, es de la Marina, se la hemos expuesto, es el primer documento que le estamos mostrando para poder entender el mapeo de los cárteles en México, no solamente de la Marina, de la Sedena, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación local o federal, no. Estos mapeos también incluyen información de colaboración con la DEA, es decir, con los Estados Unidos. Vamos ahora con el segundo material facilitado por la Marina a propósito de esta solicitud. Por ejemplo, este mapa es de la DEA y es del 2016 y usted irá notando, irá entendiendo cómo se ha movido el narcotráfico, los cárteles en nuestro país en la última década partiendo del 2016. Ahí, por ejemplo, hacia el Golfo vemos una alta presencia de los Zetas, un grupo, un cártel, un grupo criminal que operó en ese entonces con una fuerza muy importante. El cártel de Sinaloa, enfocado más hacia el norte, hacia el Pacífico, los Caballeros Templarios, el cártel Jalisco Nueva Generación, que surgió no en ese año, surgió en el 2010-2011. Sin embargo, aquí estamos englobando todo, porque mientras el Mencho estaba activo y al frente del cártel de las 4 letras, pues se fue configurando un mapeo de cárteles en nuestro país que varió
conforme los años iban pasando. Y no piense usted que muchos años, de un año a otro, el mapeo de inteligencia de la DEA de los Estados Unidos y de México iba cambiando y va cambiando sustancialmente. Vamos ahora con un segundo mapa para entender. Ojalá se quede con esta gráfica para que entendamos esta otra que aquí le estamos mostrando. Para el 2016, para el 2020, 4 años después, el cártel de las 4 letras ya tenía presencia en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Nuevo León, en estados del centro del Bajío, en el sureste, en una pestañita de Veracruz, allá hacia Coatzacoalcos, hacia Minatitlán, pues en Oaxaca, en el estado de Puebla, en Tlaxcala, en el 2020. Y para algunos gobernadores y gobernadoras que han negado la presencia de organizaciones criminales, pues con este mapa de la Marina y mapa de la DEA, usted entenderá que pues la realidad tampoco se puede ocultar cuando de presencia de cárteles se refiere en toda la República Mexicana, porque todos indiscutiblemente los 32 estados, las 32 entidades de nuestra República Mexicana ha tenido presencia de cárteles en algún momento. Ahí está el 2020 y vea usted cómo la familia michoacana se mueve hacia Michoacán, por ejemplo, otro estado por ahí colindante como Guerrero, como el cártel del Golfo tiene presencia en Nuevo León, Tamaulipas, en Veracruz. Ahí están, pues, los mapeos de la Marina y también de la DEA. Vamos ahora con otro mapa, para ir entendiendo cómo se va moviendo, le decía, de un año a otro la presencia de cárteles en la República Mexicana, no refiriéndonos a uno en específico, a todos en general. En el 2021, ya le dije, para ese entonces, el cártel del Golfo tenía pues en sus alforjas, en su dominio, varias entidades de la República Mexicana, como usted lo puede observar, tanto en el sureste como en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, otros estados del país, casi del centro, mire, colindantes con Puebla como Guerrero, como Morelos, ahí lo puede usted observar. ¿Qué otros cárteles siguen teniendo una presencia importante? Pues el de Sinaloa, rival acérrimo del de las 4 letras, desde hace ya pues muchos años, ahí lo tiene usted a la vista. Si puede usted tomarle referencias, capturar alguna imagen, pues puede usted hacerlo, está a la vista, es ahora del dominio público. Sigamos con la siguiente gráfica, 2021, nos pasamos al 2023. Le decía, los cárteles respiran, tienen dinámica, tienen movimiento, se desplazan, no son estáticos. Cuidado con esta palabra, porque quien piense que las cosas se van a quedar así como están, me parece que se puede equivocar. Y por ahí incluyo también a los académicos y a los estudiosos de estas áreas en específico, de estos temas tan difíciles de abordar. En el 2023 todavía había, pues digamos que una pequeña fracción o facción de los Zetas enfrentados con los del Cártel del Golfo. En el norte del país se puede observar, sobre todo en San Luis Potosí, en Tamaulipas, en Nuevo León y en Coahuila. Para el 2023, el Cártel de las 4 letras tenía control absoluto de toda la franja veracruzana, todo el estado de Veracruz. Para Rocío Nale, que igualmente en algunas ocasiones me parece que ha negado este tema, Lorena Cuellar, otra gobernadora que también desestima información oficial, porque esta es información oficial proporcionada por la Marina, cómo el cártel de las 4 letras se enfrenta al cártel de Sinaloa, en qué entidades de la República Mexicana, en Sonora, en Quintana Roo, cómo se enfrenta con grupos locales, en Oaxaca, en Michoacán, por decir, ¿no? Cómo tiene enfrentamientos con el cártel de Sinaloa en Chihuahua, cómo se enfrenta a los Zetas
en una zona del Golfo, sobre todo en la parte norte que colinda con los Estados Unidos. En fin, 2023. Vamos con el 2024 ahora para seguir abundando en este tema tan interesante, tan importante. Este ya es un material compartido 2024 por la DEA, Cártel, actividad en México. Ve usted que ahora las palabras, los términos están escritos en inglés. La razón es muy sencilla, pues este mapa corresponde a la DEA para el 2024. Por ejemplo, el Cártel de las Cuatro Letras ya tenía una presencia muy importante en Guadalajara. Ahí lo podemos observar en azul, en un azul cielo, azul tenue, como es una especie de cinturón que va bordeando los estados del norte de la Ciudad de México, cómo abarca el estado de Tlaxcala, una franja de Tlaxcala, otra franja de Puebla, sobre todo la de la zona norte, el estado de Veracruz, Hidalgo, cómo fue creciendo progresivamente. Y le decía, es que los cárteles no son estáticos, se van moviendo constantemente conforme van conquistando y controlando territorios. El cártel de Sinaloa recupera espacios en Sinaloa, en Sonora, en Durango, en la parte norte del país, como el cártel del Golfo sigue teniendo predominio, ya un predominio menor en lo que es Tamaulipas, en Nuevo León, una franja de Nuevo León, como por ejemplo otras organizaciones se van apoderando de otras entidades de la República Mexicana, Sinaloa en Chiapas, por decir, ¿no? En fin, este es el mapa del 2024. Vamos ahora con otro material facilitado por la Marina. Dice, el cártel de Sinaloa para el 2025, ¿dónde tenía presencia? Usted observa en rojo los estados del norte, pero ya observa también al cártel de Sinaloa en estados como Yucatán, como Oaxaca, como Chiapas, Campeche, Quintana Roo, pero también en esas franjas se observa presencia del cártel de las Cuatro Letras en algunas entidades de la República Mexicana del sureste, pero con una fortaleza, con una robustez más importante que en años anteriores en el centro del país. Es esa franja en color azul que fue reforzando, fue conquistando en el centro, en los estados del centro, y ahí se incluyen varias entidades de nuestro país como Puebla, como Tlaxcala, como Hidalgo, Veracruz, le dije, como Jalisco, en la parte norte, Baja California, donde tenía predominio el cártel de Sinaloa, hacia el estado de Chihuahua, igualmente una zona, una parte pues de lo que es Nuevo León. El mapa es muy ilustrativo, es un material compartido por la Marina a solicitud de Análisis TV. Ahí está a disposición de usted, por supuesto, para que podamos entenderlo. Ha visualizado cómo del 2016 al 2025 el mapeo de los cárteles se ha movido, incluso de un año a otro. No definitivamente del 2016 al 25, ya lo observó usted, cómo se mueven de un año a otro, dependiendo de los enfrentamientos, de las rivalidades con otras organizaciones, a quienes pretenden arrebatar los espacios que ya controlan. ¿Cuáles son las conclusiones a las que nosotros hemos llegado? Que no necesariamente, esto se lo repito de manera insistente, no necesariamente deben de ser las conclusiones a las que usted pueda llegar. Es un estudio que podrán tener a profundidad y seguramente, así será, los académicos de las universidades para tesis académicas, para tesis universitarias, para lograr títulos profesionales, para estudios, para manera de estudios, pero que también nosotros a través de la información podemos entender cómo
se comportan los cárteles en nuestro país. La presencia de ellos en otras latitudes del hemisferio, de los continentes de Europa, de Asia, de América Central, del sureste, del sur de América, del norte de América, en fin, esas historias también las sabemos porque entendemos que tienen presencia en países de Europa, de la Unión Europea, en países de Asia, en Australia incluso, en países muy lejanos a nuestro país, pero que ahí hay presencia del narco mexicano. Las conclusiones, le decía, son las siguientes. Para entender a los cárteles deben ser analizados desde la criminología, la sociología, la antropología y la psicología. Solo de esa manera se entenderán sus liderazgos, códigos, conductas estratégicas y también las tácticas. La estrategia es un aspecto fundamental para ellos. La DEA y el gobierno federal mapean constantemente sus áreas de influencia y controles de territorios, como aquí lo hemos expuesto. También en nuestras conclusiones llegamos a estos puntos de referencia. Como pudo apreciarse en la exposición de imágenes, los cárteles son un fenómeno social en constante dinamismo. En 10 años, el mapa de los cárteles refleja enfrentamientos, controles y luchas constantes por territorios. Cada año, el mapeo de los cárteles en México registra variaciones, por lo que en este 2026, con la caída del Mencho, se anticipan reacomodos territoriales. Y en los mapeos que realice tanto el gobierno federal como el gobierno de los Estados Unidos a través de sus organismos de inteligencia, pues seguramente también tendremos acceso, me refiero a todo mundo, para poder analizarlos desde lo antropológico, desde lo sociológico, desde la psicología y la criminalística. Estas, pues, son nuestras conclusiones. ¿Cuáles son ahora nuestras redes sociales? Aquí se las mostramos para que si no nos sigue, nos siga en Análisis TV. Estamos en el Facebook, en Análisis TV 82835 en X, análistv.com es nuestra página web, Análisis TV Plus en X y Análisis TV, por donde también estamos transmitiendo y nos están viendo, es en YouTube. Suscríbase en YouTube, active la campanita para que le lleguen las notificaciones, los reportajes de investigación como este, los análisis, pero también los podcasts que transmitimos a través de Análisis TV. La semana que vienen podcasts muy interesantes con temas relevantes a nivel internacional que llamarán poderosamente la atención. Hasta aquí, pues, el reportaje de esta mañana. Recuerde, somos Análisis TV, donde compartimos datos, creamos valor, le damos valor al periodismo de análisis, también de investigación. Recuerde que a mediodía tenemos el noticiero estelar de Puebla. ¿Qué le digo? De México. Hemos alcanzado números en el noticiero de la 1:30 con el periodista Carlos Clemente impresionantes, por encima de noticieros digitales nacionales. Análisis TV sigue creciendo, el público afortunadamente pues nos ha seguido, lo cual les agradecemos enormemente. Y mire, le dejo este abrazo guadalupano para que tenga usted un fin de semana maravilloso, espectacular, sensacional. Soy Jesús Ramos. Hasta la vista.